Abogados de Reddit, ¿cuál es la cosa más tonta que ha hecho su cliente para arruinar un caso? ¿Qué le parece? Escribe en los comentarios. Estaba en un jurado donde el acusado se presentó en el tribunal el primer día con exactamente el mismo atuendo que el sospechoso desconocido en el video del crimen. Solo tomó unos segundos antes de que el juez llamara inmediatamente a una suspensión. Todos los abogados fueron a la parte trasera con el juez y salieron unos 7 minutos después anunciando que el acusado había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Increíble. El cliente estaba siendo demandado y no le gustaban el abogado contrario ni el juez, así que dejó un montón de mensajes de voz tan groseros que estuvo sujeto a una audiencia de desacato criminal al tribunal. Con la mayor certeza en su voz, le gritó al oficial que lo arrestaba: "No es violencia doméstica, estoy en propiedad pública". Se podía ver en su cara que realmente pensaba que había acorralado al policía con esto, pero no mi cliente, sino el cliente del abogado del peticionario. El hombre reclamó compensación de trabajadores y lanzó el fregadero de la cocina contra nosotros, es decir, básicamente enumeró más de la mitad de las partes de su cuerpo en la petición de reclamación afirmando que se había lesionado cada una. Estaba lleno de tonterías y mi firma lo sabía. De todos modos, íbamos a juicio y el día anterior realizamos una búsqueda más en las redes sociales. Este absoluto imbécil publicó un video de él ganando una competencia de break dance que fue solo unos meses después del supuesto incidente laboral. Nunca había visto un caso desestimado más rápido en mi vida. No soy abogado, pero un cliente nuestro me desconcierta hasta el día de hoy. Tenía varios casos, incluyendo agresión agravada y posesión de drogas. A insistencia de la familia del tipo, movimos cielo y tierra para conseguirle una fianza, para que pudiera salir de la cárcel y vivir con dicha familia hasta que el caso terminara. Todo el proceso llevó semanas. Menos de un día después de salir, fui atrapado robando un 6 en baterías de Target. Fianza revocada. Para ser justos, la línea entre estupidez y compulsión está borrosa como este. Editar, para los que tengan curiosidad, ordenamos inmediatamente una evaluación psicológica para él. Fui declarado competente, pero también confirmó que tenía problemas de salud mental. El cargo de agresión agravada terminó siendo retirado, y aceptó una declaración de culpabilidad por el tiempo cumplido. El abogado de mi esposa prohíbe a todos los clientes usar las redes sociales después de que perdió un gran caso. Demanda por muerte injusta en la que la esposa de un hombre fue asesinada. Dinero fácil. Estaban a punto de llegar a un acuerdo hasta que la otra parte encontró sus fotos en línea de un club una semana después de la muerte de su esposa, recibiendo un baile erótico y usando una camiseta que decía "I love MILFs". Aparentemente, no creyeron que todavía tuviera mucho dolor y sufrimiento. No en lo sé. Pero el juez preguntó si el acusado estaba arrepentido. Si muestras remordimiento, puedes tener cierta indulgencia. No. El tipo no entendió la pregunta, y cuando no entiende, simplemente suele decir, no. No soy abogado, escuché esta historia de un tipo con el que solía trabajar. Su cuñado se lesionó en el trabajo y estaba demandando por una suma considerable. El caso estaba prácticamente ganado. Todas las pruebas estaban a favor del cuñado hasta que el cuñado empezó a hablar. Le piden que les cuente sobre el día del accidente. El cuñado empezó bien hasta que llegó a la parte donde se acercó al equipo que lo lesionó. Dice a todos que había una nota en el equipo que decía que estaba fuera de servicio. El cuñado luego dice que descartó la nota y puso en marcha el equipo defectuoso porque tenía un trabajo que hacer. Esa victoria fácil se descartó más rápido que el letrero de fuera de servicio. El cliente agregó 9 años a una sentencia corta. Le dieron como 1 año o 2 por estar involucrado en una carrera ilegal en la que el otro tipo chocó y lesionó gravemente a alguien más. Luego, hacia el final de su corto periodo en prisión, intentó escapar, y obtuvo 9 años más por escape de prisión. Se hizo amigo del asesino de John Lennon en la prisión de Nueva York, lo cual fue interesante. Los peores son los que piensan que son más inteligentes de lo que realmente son. Cuando llega el momento de las declaraciones, hacer afirmaciones generales de cómo nunca permitiría la discriminación en mi oficina, y cómo estoy un 00 seguro de que nunca dije eso, es una excelente manera de destruir tu propia credibilidad, prepararte para ser destrozado por el abogado contrario y, en última instancia, convertir un caso de valor molesto en algo que vale 6 cifras. Moraleja de la historia: si vas a ignorar todo el día de preparación para la declaración que hice contigo solo para proteger tu propio frágil ego en el registro, al menos hazme el favor de decirme que me vaya al diablo con anticipación. Tuve un instructor que era fiscal. Llamó a un testigo que había visto todo y tenía interés en ver al acusado castigado. Caso fácil. Ella pensó que estaba en la televisión. Sobreactuaba cada palabra. Completamente exageró la narración de los eventos. No mintió, pero ella era el centro de su versión de los hechos. Dijo que podías ver las caras de los miembros del jurado ponerse amargas minuto a minuto. Perdió el caso. Estaba defendiendo a un cliente acusado de infracción de marca registrada.
Pensaba que sabía más que el abogado de propiedad intelectual asignado a su caso, así que fue al sitio web de su empresa para defenderse, básicamente confesando lo que hizo y afirmando que no era ilegal y que el propietario de la marca era un bebé despierto que necesitaba aprender la ley, o volver a la cocina y hacerle un sándwich a su esposo. Ojalá pudiera decir que estoy bromeando. Estaba a un correo electrónico de negociar un acuerdo que habría permitido el uso continuado de la marca del demandante con restricciones limitadas y una tarifa muy nominal. Poco después, ella vio su sitio web, nos dijo que nos fuéramos al diablo, y lo llevó ante un juez. Mi cliente perdió y mucho. Su falta de autocontrol le costó miles de dólares. No soy abogado, trabajé en una firma. Reclamación de compensación de trabajadores. Un tipo se cae en el trabajo y afirma que se lesionó muchas partes del cuerpo, hombro, rodillas, espalda. Le decimos que se mantenga fuera de las redes sociales. No hay problema, no usa redes sociales. En el juicio, le dice al juez que solía ser instructor de spin class, pero desde el accidente, no puede dar clases más. Resulta que continuó dando estas clases después de su lesión. Esto se probó con las horas de vigilancia que hizo la compañía de seguros, mostrando que enseñaba y montaba vigorosamente en la clase de spinning. ¿Cómo supo la compañía de seguros que seguía siendo un instructor activo? El tipo publicó su horario completo de enseñanza en su página de FE. Su reclamación potencialmente muy lucrativa se convirtió rápidamente en una reclamación por fraude en su contra. No yo, sino un colega. El hijo de un cliente adinerado fue arrestado por tráfico de drogas en un festival de música local. El cliente pagó su fianza y luego hizo que todo su elegante bufete de abogados defendiera a su hijo. El hijo entró tambaleándose en la sala del tribunal drogado hasta las cejas y trató de comprar drogas en voz alta al alguacil. No había mucho que los abogados pudieran hacer después de eso. El cliente formaba parte de un grupo de pedófilos activos. Uno de los otros mató al niño mientras varios estaban involucrados en abusarlo físicamente. La defensa de nuestro cliente era que solo era un voyeur, así que aunque estaba allí, no estaba involucrado en el asesinato real. Estuvo en libertad bajo fianza todo el tiempo, incluido el juicio, hasta que decidió cambiar su historia y decir que no había estado allí. Su hermana dio testimonio de que había llegado a casa esa noche cubierto de sangre. Recibió una larga condena. Paralegal. Una vez un criminal convicto me explicó cómo su cargo de asesinato debería ser anulado porque la víctima no murió en la escena del crimen. La víctima murió en el hospital, por lo tanto, el acusado no podía ser acusado de nada más que intento de asesinato. Recientemente estuve en el tribunal y, aparentemente, parte de los requisitos para este tipo era que no hablara con su familia. Llamó a su madre en el Día de la Madre. El juez dijo, a tu madre parece importarle tu libertad, tan poco como a ti, póngale las esposas. Edith, no conozco los parámetros de este caso, solo era un espectador en el tribunal. El abogado, en ropa de deporte, dijo, oh juez, se lo dije. Se lo dije a ella. No se puede arreglar la estupidez. Fue salvaje de ver. No soy abogado, pero estaba en una sala de audiencias viendo cómo se desarrollaban las órdenes de restricción. En un caso, la mujer estaba allí, pero el hombre estaba en prisión, así que estaba llamando por teléfono. Después de llegar a un acuerdo, el tipo preguntó si podía hacer una declaración. Al final de su declaración, dijo, y dile a la mujer, que se vaya al diablo. Le dieron 6 meses adicionales de prisión. El tipo pidió hacer otra declaración después de recibir una reprimenda del juez. Y lo hizo de nuevo, diciéndole que se fuera al diablo. Y consiguió otros 6 meses. Imagina perder un año de tu vida porque no pudiste callarte durante 5 minutos. Un hombre cuyo abogado le había instruido que no hablara con nosotros directamente, una recomendación muy inteligente y muy básica, me llamó para despotricar, enojado, diciendo que su abogado estaba equivocado. Podía hacer las compras y cortar el césped y hacer todo tipo de trabajos domésticos perfectamente, gracias. Ahora, yo había visto los registros médicos de este hombre. No había manera de que estuviera haciendo todo esto sin dificultad. Así que indagué un poco más. Podía hacer las compras siempre y cuando usara un scooter de movilidad y su esposa llevara las cosas a la casa. Podía cortar el césped si usaba un cortacésped montado y tomaba un descanso prolongado cada 0 minutos más o menos. Podía hacer trabajos domésticos, lo cual se limitaba a limpiar las encimeras y doblar, pero no cargar la ropa. Llamé a su abogado y le di una actualización rápida tan pronto como él y yo colgamos. Aprobé su reclamación, pero ese hombre tiene mucha suerte de haber encontrado a alguien dispuesto a tomarse un 5 minutos extra con él.